Los santos hijos de Dios, para poder reunirnos aún con esta ola de calor, un poquito de calor, ¿verdad? Y más cuando estamos pegaditos unos al lado de los otros. Pero bueno, es un ratico nada más. Si el Señor ha soportado tantas cosas de nosotros, que nosotros soportemos un ratico de calor por amor al Señor, yo creo que Él se seguirá glorificando en nuestras vidas. Amén. Si tú has cantado con el entendimiento, conscientemente, todos estos cánticos hermosos de adoración y alabanza, qué preparación tan hermosa de ustedes, mis hermanos, ministros, adoradores del Señor. Junto a ustedes podemos cantarle también con un corazón de adorador, un corazón, un espíritu que adore al Señor nuestro Dios y Padre. Amén. Y con esta misma actitud, si tú pudiste estar consciente, vuelvo y repito, de poder adorar al Señor con entendimiento, pues te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hechos, exactamente en el capítulo 19. Hoy estaremos avanzando hacia los versos del 8 al 20. Libro de Hechos, capítulo 19. ¿Sí? Leo en la versión Reina Valera 60. Si usted tiene otra versión, es la palabra de Dios. Amén. Estamos de acuerdo para leer tu santa palabra, Padre, bendícenos. Dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus inmundos, malos, salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero te pido educadamente, repite conmigo, hermano. Este último verso es central y muy importante. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Te invito
Oremos, hermanos. A ti, Padre, venimos, Señor, rendidos a sus pies. Es en el nombre precioso y adorable de nuestro Señor Jesucristo que venimos, Padre, en ruegos, en súplicas, Señor, de su presencia, de su Santo Espíritu. Señor, afirma en nuestros corazones esta tu palabra. Señor, mi Dios, heme aquí su instrumento, Padre. Úsame, Señor, que sea usted su Santo Espíritu dirigiendo cada palabra, cada lectura, cada reflexión. Que el mensaje en sí, Señor, llegue y sea entendido. Que cuando cada uno de mis hermanos ahí lea cada línea, cada verso, Espíritu Santo, usted ministre el mensaje que tiene para cada uno, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos decimos amén? Amén. Amén. Bien, entonces, sabemos que nos encontramos en el libro de Hechos y estamos siendo instruidos por el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Y damos gloria por eso, amén. Amén. Pero antes necesito, bienvenidos mis amados hermanos que están llegando por allá, hacerles una introducción. Primero, por la distancia de la pausa que hemos tenido de ya casi 2 semanas de la serie que venimos tratando el Señor en nuestras vidas del libro de Hechos. Pero segundo, para respetar la conexión del texto leído con los anteriores textos y con ello poder lograr alcanzar, presentarles el título del mensaje que el Señor tiene para el día de hoy. Porque Lucas, el que ha escrito, el instrumento del Espíritu Santo que está siendo usado para escribir la narrativa de los hechos que vienen ocurriendo específicamente en el equipo misionero de Pablo. Así lo sabemos, ¿verdad? Pero ha ocurrido allí entre el capítulo 18 y 19, como bien lo habíamos mencionado antes, un interludio, una separación, una pausa. Quiso así el Señor que así fuera. Para presentar a un varón judío, natural de Alejandría, un hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras, así lo dice la misma palabra. Este había sido instruido en el camino del Señor. ¿Y sabe qué hacía? Y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. ¿Tú puedes repetir conmigo? Y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Eso hacía este hombre. Pero cuando enseñaba abiertamente, diría en otras versiones, diligentemente, oportunamente, bueno, ese hombre se atrevió a entrar también en las sinagogas. Eso era algo, un terreno muy difícil, hermano. Entrar en la sinagoga de los judíos y predicarle de Jesús. Pero este hombre lo hizo y dice que cuando en el capítulo 18, por allá lo recordamos, en el verso 26, dice que cuando comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga y los escucharon 2 personas, un matrimonio, ¿se acuerdan? Aquila, Priscila y Aquila, ¿verdad? Ellos tuvieron la oportunidad de llamarlo aparte. ¿Y saben qué hicieron ellos? Les pusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, este varón predicaba con exactitud las cosas del Señor. Pero estas personas vinieron y le explicaron, en otras versiones dice, le enseñaron con mayor exactitud y precisión las cosas del camino de Dios. De allí, y es aquí el mensaje, el título del mensaje del día de hoy. Jesús es el camino. Yo creo que los cánticos hoy declararon la oración también. Jesús es el camino. Ese es el gran yo soy, el que afirma a los que son de él. Jesús es el camino y Él es el que afirma a los que son de Él. Así que si tú esta mañana quieres que eso sea afirmado en tu corazón, bueno, Él sigue haciendo de muchas formas.
Él afirma que tú y yo somos de Él. ¿Cuántos de ustedes, pregunto, le gustaría saber y escuchar eso de su Señor, de nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador? Que te diga, ¿sabes? Tú eres mío. Que te diga, Freddy, tú eres de los míos. El Señor te diga eso. Wow, eso es tremendo. Esta es una clara respuesta de afirmación del por qué el Señor presenta a Apolos en este pasaje. Nos enseñó de lo que venía haciendo con él y hasta dónde quería llevarlo. Pero antes necesitaba afirmarlo. Este varón a quien él llamó, él instruyó y él mismo lo envió. Es decir, que él lo afirmó, era de él. Y te digo por qué lo hizo, iglesia. Lo dice en el capítulo 18, 28, verso 28. Porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ese no andaba jugando ni perdiendo el tiempo. Ya comienzas tú a ver la conexión que hay con esto en la iglesia, lo que acabamos de declarar en su palabra cuando repetíamos, ¿verdad? En el verso 20 del capítulo 19, que así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué? La palabra del Señor. El Señor a nosotros, iglesia, nos da la bienvenida. A ti, comunidad cristiana Los Obreros, a ti que estás sentado allí, te da la bienvenida. ¿Por qué? Porque desde siempre, desde la eternidad y hasta entonces, el Señor Jesucristo afirma a los que son de Él. Y la regla de oro del Señor que debemos apreciar es que Él llama. Y cuando el Señor llama, Él capacita. Él instruye, Él enseña a nuestras vidas, en nuestros corazones. Esta palabra ha sido dada como una promesa para que sea escrita en nuestros corazones. Además de llamarnos para capacitarnos e instruirnos, Él también nos procesa. Tiene que hacerlo. Allí nos entrena, allí nos ejercita, allí nuestras vidas son formadas. Él necesita hacerlo eso. Nosotros cuando estudiamos, los que estudian ingeniería, siempre ven en un diagrama de flujo las cosas. Y entonces siempre ven una entrada, un inicio, una caja en el centro que es un proceso y un final, resultado, ¿cierto? Así más o menos se puede configurar tu vida cuando tú ves lo que Dios está tratando contigo. Llega un punto de un encuentro, de un llamado. Hay un proceso. Pero también el Señor, hay un resultado final, como te lo estoy diciendo. En tercer lugar, Él nos envía como evidencia, como testigo e imagen que somos de Él. Eso es lo que tú tienes que creer en tu corazón. Entonces, yo te pregunto, iglesia, ¿ahora somos nosotros, sí o no? Antes eran Apolos, Pablo, Bernabé, Marco, Juan, todos esos hombres que caminaron con el Señor Jesucristo. Pero ahora somos nosotros, los que el Señor afirma que somos de Él. El Señor nos ha llamado, nos sigue procesando y también nos ha enviado a que se cumplan sus grandes propósitos en nosotros. Asimismo, mientras Apolo fue enviado a Corinto, ustedes recuerdan, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pablo ya no había estado en Corinto, pero bueno, el Señor lo manda ahora a Apolo a Corinto. Pero ahora, ¿qué sucede? Sucede que Pablo se encuentra en Éfeso. Si tú ves en tu Biblia, el capítulo 19 del libro de Hechos, dice que Pablo está en Éfeso. Es decir, ahora Pablo regresa a Éfeso. Pero ¿qué pasó ahora? Pero Apolo no había estado en Éfeso también. Pero esas son las cosas que hace el Señor para seguir usando y afirmando a los que son de Él. Iglesia, yo te pregunto, ¿ya tú puedes seguir entendiendo aún más y con mayor exactitud por qué el Señor hace todas estas cosas? ¿Por qué unos son los que siembran, otros son los que riegan? ¿Sí? Así quedó escrito de
Pablo sembró y Apolo regó, pero el crecimiento, el que está con nosotros, el crecimiento lo da Dios. Ese es el Señor que está con nosotros. Jesús es el camino y Él afirma a los que son de Él. Es en este contexto del libro de Hechos donde Pablo llega a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, capítulo 19, verso 2, les dijo Pablo cuando vio a estos discípulos: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Yo ni tú creo que nos queremos imaginar qué expresión y qué cara pudo poner Pablo en ese momento, cuando se consiguió a unas personas y conseguirse con este evento. Pues lo que sí nosotros debemos considerar y apreciar en gran manera es el más importante, yo creo que el primer y el más importante indicio de afirmación de que somos de Él: recibir, estar sellados y ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Saben? Yo creo que si saben o recuerdan que el Padre así afirmó al Hijo. El Padre afirmó de aquel que habría de venir. El enviado, el Mesías, el Salvador, sí, nuestro Padre afirmó de Él. Y Él también ha de venir, por cierto. ¿Cuántos lo tienen por cierto? Nadie lo tiene por tardanza, ¿no? Porque dice la Escritura, cuidado, nadie tenga por tardanza esta promesa. Y el Señor viene, también vendrá. Pero, ¿qué señal de afirmación del Padre recibió Juan el Bautista del Hijo de Dios, quien vendría después de él? ¿Qué señal recibió él? Quedó escrito también en los evangelios de Mateo, todo. En el evangelio de Mateo capítulo 3, versos 16 al 17, dice la Escritura que Juan allí, ¿verdad?, el Bautista, el precursor del Señor Jesús que iba delante de él, a él se le dio señal. Y dice la palabra que y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Este es el Padre, dando señal de afirmación de quién era el Hijo, de quién es el Hijo. Cuanto más ahora su Hijo, dando afirmación de quiénes somos de Él. Cuán grande y apreciable promesa del Padre confirmada por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El mismo que dijo Juan el Bautista: yo a la verdad los bautizo con agua, pero viene uno mayor, más grande que yo, que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Recién celebramos los bautizos de algunos hermanos acá, Freddy, dos pequeños gigantes de nuestra congregación, y verdad que yo creo que ellos están muy alegres por ese acto, de una fuerte convicción de fe y de alegría de haber recibido esta verdad, estas buenas noticias del Señor Jesucristo. Ellos dieron testimonio público ante nosotros, y quiero expresarles de parte de la iglesia que también nosotros estamos contentos por ese paso de fe que ustedes han dado públicamente, de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, nuestro Señor. Además que nos alegra que también podamos nosotros estar cumpliendo, toda la iglesia, no es el pastor nada más, cumpliendo la gran comisión de ir y predicar este evangelio, estas buenas noticias, ¿sí? Y hacer discípulos y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro pastor Eddie, en esa oportunidad de celebración,
tuvo una gran oportunidad de pararse aquí al frente y de exponerlo a la palabra en relación al bautizo. Amén. Así que nosotros, ¿verdad? En ese momento que Pablo en este contexto está hablando, también quedó anunciado ese hecho de ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Pero este bautismo del Señor Jesús ocurre, el del bautismo del Espíritu Santo, como confirmación de que verdaderamente somos de Él. Así que ese sería nuestro primer gran enseñanza y recibimiento de esta afirmación. De que somos de Él es por el hecho de haber recibido, haber sido sellado por el Espíritu Santo. Esto es grande y poderoso. Y esto ocurre como, cuando y donde el Señor así lo quiere. En esto no hay como decir si es antes, si es después del bautizo en agua, si es, mire, una de las pruebas, si algo yo te puedo asegurar, de acuerdo a las Escrituras, es que la vía más eficaz y más expedita es vía la predicación de su palabra. Cuando tú escuchas el mensaje que el Señor nos ha hablado y te expones a escuchar y a recibir el mensaje de las Escrituras, es prueba eficaz y viva de que el Espíritu Santo puede tomar tu vida y ser sellado y ser lleno del Espíritu Santo. Amados hermanos, yo he estado también sentado allí donde están ustedes y mi corazón lo que se ha dispuesto a escuchar la viva palabra del Señor. Y cuando la palabra es predicada, la palabra de verdad, el Espíritu Santo va ministrando y como que se va escribiendo en nuestros corazones. Y yo le contaba a mi esposa, pero escribe lo que el Señor te... Bueno, mi amor, pero... Y eso sucede, yo sé, en cada uno de ustedes. Mientras que se está exponiendo la palabra, mientras que usted la está leyendo, el Espíritu Santo está afirmando el mensaje en su corazón. Y esto nos lleva a nuestra segunda enseñanza. Así como el Señor afirma los que son de Él, el Señor nos enseña que el Señor también identifica a los que no son de Él. Están identificados. ¿Ven? Yo quise suavizar el mensaje aquí, ¿verdad? En vez de poner afirmar a los que no son de Él, iba a colocar que también Él afirma a los que van en contra de Él. A veces uno quiere decir como más bueno que el Señor, pero el Señor es bueno. El bueno es mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Recordemos los versos 8 y 9 del capítulo 19, ¿sí? Lo leo por aquí. Decía que Pablo estaba entrando en la sinagoga. Dice que hablaba con denuedo habló por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. La investigación de este hecho dice que este espacio de 3 meses es el mayor espacio de tiempo que Pablo debatió en una sinagoga. ¿Sabe lo que es estar 3 meses en un sitio tan hostil, tan inseguro, tan falso, tan lleno de contradicciones? Un sitio de alta resistencia para el Evangelio, mas no imposible de conquistar. Pues Pablo duró ahí 3 meses. Y puedes tú imaginar lo que es estar hablando con denuedo, es decir, con un empuje, con una gallardía, con bastante entusiasmo. Y la gente, nada. Normal que dice algunos, no todos. Duros, hermanos. Dice la palabra que él estaba discutiendo abiertamente. Esa palabra discutiendo ahí, no es que Pablo estaba armando una algarabía. Esa palabra discutiendo más bien llama a la sensatez. Él estaba reflexionando
haciendo un análisis de las Escrituras, exponiendo las verdades de las profecías que se habían cumplido. Estaba presentando nada más y nada menos que el reino de Dios. Lo dice allí. Bueno, mayor ejemplo tenemos de nuestro amado Señor Jesucristo cuando se empieza a escribir este libro de Hechos de la fundación de la iglesia, que el Señor tomó 40 días para hablar a sus discípulos del reino de Dios. Bastante importante, ¿no? Poder escuchar acerca de las verdades del reino de Dios. Pablo también lo estaba haciendo, 3 meses hablándoles. Pero me gusta esta palabra, que no solamente eso de que estaba hablando con aquello, ¿verdad?, de nuevo, sino también dice la Escritura, por aquí no la consigo, pero dice que la hablaba de forma persuadiendo, ¿se acuerdan? Con una acción de persuadir, Entonces, ¿saben qué significa eso? Lo que estaba era enamorándolos del reino de Dios. ¿Saben que estábamos hablando días pasados? Esa palabra de persuadir no se trata de manipular, es lograr alcanzar, enamorar, exponer. Reflexionando tantas cosas, ¿verdad? Nos dice que aún así, Pablo, diciéndole tantas cosas, tirándole, qué sé yo, pues, bueno, todo lo hermoso del reino de Dios y sus verdades, no consiguió nada, sino que esta gente siguió endureciendo sus corazones, no creyendo. ¿Y sabe qué empezaron a hablar? Empezaron a hablar feo, horrible, maldiciendo. Y no diciendo maldiciendo a los de este camino. Ahí la palabra no dice a los de este camino. De hecho, en mi Biblia dice camino con C mayúscula. No sé cómo está allí. ¿Usted sabe a qué se refiere a este camino? Al mismo Señor Jesucristo. Ellos estaban murmurando, hablando horribles pestes y maldiciones acerca del Creador y Dador de vida, del Redentor. ¿Qué les parece? Señor, perdónanos, Santo Dios. Esto es lo que hacen los incrédulos. Reniegan de Cristo, a Jesús, el único camino al Padre. Eso nos conecta con Moisés, un varón llamado también y procesado y también enviado del Señor. Y podemos hacer alusiones de 2 episodios, de cómo gente recibiendo la verdad de un mensaje. Moisés fue enviado a hablar a Faraón, y nada más y nada menos fue a hablarle a Faraón del Dios Altísimo, a quien debería de escuchar, él recibir un mensaje de parte del Señor y obedecer. Qué bueno hubiese sido que Faraón fuese escuchado. Pero a personas que cierran sus oídos y reniegan del Evangelio, de esta verdad, pues sus corazones lamentablemente empiezan a endurecerse, hasta tal punto que sus oídos se cierran, y gran juicio y grandes cosas tiene el Señor también para todos. Así sucedió con la vida de Faraón, y todos conocemos esa historia, ¿verdad? Pero un segundo episodio no solo sucedió en Egipto, cuando el Señor, enviando juicio tras juicio, plaga tras plaga, 10 plagas le mandó, y el Faraón nunca ablandó su corazón. Aún el Señor mandándole tantas señales y prodigios, y nada. Pues un segundo episodio lo tiene Moisés, pero ahora con su pueblo, con el pueblo escogido de Dios. Un pueblo que no era nada tampoco un poquito fácil. Nosotros a veces también andamos así un poco cabezadura, ¿verdad? Pero qué bueno que es el Señor que nos habla y nos da el tiempo en su misericordia
para el arrepentimiento, ese pronto arrepentimiento y poder escucharle. Ese segundo episodio está narrado en el libro de Éxodo, capítulo 17, y trata cuando Moisés es interpelado por el pueblo, un pueblo protestando porque no tenían agua, hasta tal punto que la causa era: no nos trajiste acá, Moisés, para morirnos con toda nuestra familia y nuestros ganados. Le habían imputado una causa de juicio a Moisés. ¿En serio? Era una causa para un delito, como un delito para llevarlo a muerte. Eso le dice la Escritura. Moisés se presenta con pronto auxilio al Señor, exponiéndole esta gran verdad: tu pueblo quiere apedrearme. ¿Qué significaba apedrear a una persona? Ya, listo. Pero sabemos qué pasó allí en las grandes bondades y grandes cosas que hace el Señor. Pues el Señor dio instrucción a Moisés: digo, pasa por medio del pueblo, llévate a los ancianos al monte de Horeb, y allí te voy a enseñar una peña, una roca, y vas a golpear la roca. Y sabemos la historia, que allí fluyó agua de la roca. Por eso, allí Moisés dijo en ese lugar, y llamó a ese lugar Masá y Meribá, que significa en aquel momento donde el pueblo se atrevió a altercar con Dios. Porque Moisés entendió de parte de Dios que la cuestión no era con él. El pueblo no se estaba metiendo con Moisés, sino se estaba metiendo con el Dios que había firmado a Moisés. Es decir, el pueblo se atrevió a instalar un juicio en contra del Señor, de su Dios y Padre. ¿Qué le parece? Y le llamó Meribá por la rencilla, porque tentaron a Jehová, así dice las Escrituras, el día que tentaron al Señor. Eso fue algo muy feo, pero que nuestro Padre, en su plan redentor, estaba mostrando su gran poder de gracia y misericordia. Pues el juicio de maldición, acusación y muerte que el pueblo estaba profiriendo a Moisés no era a él, sino indirectamente al Dios de Moisés. Por ello el justo juez sentenció: golpea la roca, golpea la roca, golpea a Cristo. Él recibió el juicio por la rebelión de un pueblo. Por eso es que tú cantas: Cristo, la roca de Horeb que está brotando, agua de vida saludable para ti. En ese momento, Cristo, la peña de Horeb, que estaba brotando y sigue brotando hoy, recibió pues ese castigo, esa amenaza, pero para bien, para que brotara agua para un pueblo. Eso nos conecta con la obra redentora del Cristo Salvador, que aún en el desierto, el pueblo en medio de sus rebeliones, el Señor proveyó agua para los que estaban sedientos. Así hoy el Señor, eso nos conecta con la obra redentora de nuestro amado Cristo. El Señor no permitió un juicio, ni castigo, ni muerte para Moisés. La historia la sabemos, cómo continuó para los rebeldes, para los incrédulos. El pueblo de continuo se siguió quejando y murmurando y maldiciendo y todas aquellas cosas, hermano. ¿Y tú sabes quiénes nada más entraron a la tierra prometida? De esa generación entraron nada más Josué y Caleb, 2 personas. 2 personas pudieron entrar a la tierra, a la promesa de Dios. Yo aquí no te quiero, ni te estoy persuadiendo para hablar de la elección, ni de los escogidos, pero sí el Espíritu Santo te puede hablar allí desde tu puesto, ¿verdad? Donde tú estás, reconociendo que tenemos un grande Dios misericordioso, que Él sabe quiénes son los que son de Él, afirma a los que son de Él, pero que también afirma a los que no son de Él, a los rebeldes, a los incrédulos, a los que de continuo están maldiciendo y renegando el nombre del Señor.
Pero Pablo, inteligentemente, lo que hizo fue apartarse de ellos cuando ellos maldicen delante de la multitud. Qué pena, ¿verdad? Qué bochorno. Pablo predicándole, exponiéndole la verdad, hablándole con denuedo, hablándole con bastante entusiasmo. Pablo inteligentemente lo que hizo fue apartarse de ellos, llevándose a los discípulos, es decir, a los que se habían sido afirmados por el Señor. Estas son las cosas del Señor, hermano. Y nosotros también tenemos que ser muy diligentes en ver todas estas cosas. Él afirma a los que son de Él, pero también afirma a los que no son de Él. La carta a los romanos en el capítulo 9, si tú te puedes deleitar hoy domingo, sigues deleitándote en la palabra del Señor, ahí podrás ver y tomar de la dirección del Señor, porque ahí habla claramente, hablando de la elección de sus escogidos, y cómo el Señor, ¿verdad?, determina y dice que yo tengo y tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Así que los que son de Él y los que no son de Él, es de parte del Señor. No depende ni de ti ni de mí que corremos, ni que hagamos, ni nada, sino del Señor, que tiene y ha tenido misericordia con nosotros. Porque cuántas veces nosotros no le hemos fallado al Señor con nuestras tibiezas, nuestras ligerezas, nuestras cosas que hacemos amargamente, tal vez amargándole la asistencia a un hermano que está a nuestro lado, y el Señor ve todas esas cosas. Pero Pablo, con diligencia, ¿qué hizo? Buscó un lugar. Consiguió para la época lo que era un anfiteatro. Dice que decía que llegó a la escuela de uno llamado Tirano. Wow, esos filósofos tenían una escuela, hermano. Pero Pablo sí era osado, ¿verdad? Pablo, yo hablaba con ese filósofo. Pablo no tenía pepitas en la lengua para ir a hablar con quien tenía que hablar, con la autoridad, con quien sea. Iba de parte, por supuesto, del Señor. No iba solo. Pablo habla con este tirano y además de conseguir este tremendo espacio, imagínense, el anfiteatro donde filosofaban estas personas, tenían una escuela de filosofía. Acuérdense que nos encontramos en Éfeso. Después va a haber un grande alboroto en Éfeso. Por ahí tenemos ahí vamos a ver muchas otras cosas. Pero lo cierto es que no solamente consiguió un espacio, un lugar, sino que también el hombre fue ávido de conseguir también un espacio de tiempo para reunir a todos los discípulos, a todos que tenían que escuchar el mensaje. ¿Saben cómo lo logró? La investigación dice que le fue concedido en el espacio que los filósofos tenían para almorzar y tomar su siesta, pues Pablo tenía a disposición ese tremendo anfiteatro desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Qué les parece? Es decir, que Pablo no se detenía, hermano. ¿Para qué entonces Pablo se hizo de todo este espacio y lugar y tiempo, hermano? Porque él estaba claro que él tenía que seguir enseñando y predicando con vigor la palabra del Señor. Eso no se puede detener, mis hermanos. Y desde cualquier ámbito en que usted se encuentre, nos encontremos y donde el Señor nos mande, amada iglesia, prepárense porque así lo tenemos que hacer. Predicar a tiempo y fuera de tiempo esta verdad, esta palabra. Porque ella es la que va a prevalecer en nuestras vidas. Fíjense, él duró 2 años y fueron bastante productivos. Porque si tú lees en tu palabra, dice que muchos judíos y griegos escuchaban y se convertían al Señor. Cuando dicen judíos y griegos, hermano, habla de todos. Yo creo que lo único que no iban allá a la predicación, y a lo mejor sí se escapaban unos filósofos, almorzaban y se iban a escuchar a la predicación de Pablo. Es muy, ¿verdad? Es muy probable. Muchos la oyeron, tanto judíos como griegos. Esta enseñanza es enhorabuena de poder decirte a ti, iglesia del Señor. Nosotros en poco, no podemos tener en poco poder escuchar la voz de Dios. En ningún momento tengamos en poco esa oportunidad que tenemos de escuchar la voz de Dios.
No tengas en poco de comenzar y seguir discipulándote. Gloria a Papá Dios por mi hermano Arturo, su esposa y toda la familia. Yo sé que ustedes trabajan, la familia, todos tenemos un ámbito fuerte, compromiso. Pero mira, hermano, cuando nosotros también disponemos de nuestros corazones y nuestro tiempo para el Señor va y sigue procesando nuestras vidas. No tengamos en poco, hermano. Y ahora con ese espacio, Rafa, que se abrió, creciendo juntos. Es decir, que la labor del discipulado, del crecimiento en el Señor, no se para. No tengas en poco seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria eternamente. Así termina la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 18. Nos manda, nos instruye, y toda esa carta nos está diciendo que aquí no es que tú tienes 20 años en el Evangelio, no es que tú tienes 5, es que tienes 1. No dejes de crecer en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a tener una eternidad todavía, aún más, de seguir conociendo del Señor. Entonces, dígame, usted puede escuchar de un cristiano evangélico que tenga 50 años en el Evangelio, que diga, no, ya yo me la sé toda, conozco todo del Señor. No creo que pueda haber gozado en decir eso. De hecho, conversando en estos días con uno de mis hermanos, hablando de este tema de crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor, él humildemente me preguntaba si, ¿cómo es eso de tanto conocimiento? Y eso no suena así a vanidad, como está escrito también por allá en el libro de Eclesiastés. ¿Se acuerdan? Porque el hombre, como dice, todo es vanidad, hasta hablar y leer y conocer mucho, todo eso es vanidad. Pero no habla de él, no habla de este conocimiento. Yo le decía a mi hermano, crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor es lo que nos va a permitir tener un amor grande, un amor reverente. ¿Sabes lo que es? Seguir aprendiendo y conociendo quién es nuestro Padre, nuestro dador de vida. Hermano, creo que no conocemos ni un milímetro, podemos decir nosotros que conocemos del Señor aún. Conocemos muy poco. Creo que si más le conociéramos, más amáramos sus mandamientos. Como se leyó esta mañana en la carta de Juan, creo que capítulo 14, versos 17 y 18. En ello hay una prueba que amamos y guardamos sus mandamientos. Y hay una confirmación de ese espíritu de verdad que viene y afirma que somos de Él. Así que eso es grande. Y con esto nos vamos a nuestro tercer y último encabezado, amada iglesia, de hoy. Porque ustedes dirán, ay, ¿qué pasó con el resto de todo lo que está pasando allí en ese texto que acabamos de leer? Bueno, hermano, ya viene lo bueno y lo mejor, porque todo lo que el Señor te ha estado entregando hasta ahora te puede, ¿verdad?, llevar a entender cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas para que estas señales y prodigios nos alcancen. El Señor sigue haciendo y afirmando como Él quiere. Así que este último encabezado trata que Jesús es el camino y Él afirma a los que son de Él, a sus siervos, a los intercesores, a los adoradores, a los maestros, a los evangelistas, a sus pastores. El Señor afirma a todos los que son de Él, a todos los que le sirven. Y no solamente Él afirma los dones y el llamamiento santo que le ha dado a cada uno, sino también va afirmando y perfeccionando los talentos que nos ha entregado. Todo lo que nosotros hagamos con nuestras manos, todo lo que nosotros hagamos para agradar a Dios, eso tiene un grande impacto espiritual. Así que he visto y nosotros hemos visto con grande agrado que aquí puede haber intercesores, maestros, profetas, evangelistas, adoradores, pero aquí yo he visto gente agarrando un cepillo de barrer, agarrando un fregadero, lavando unos corotos, pintando, limpiando, construyendo. He visto y hemos visto gente
como el Señor también se glorifica en ellos. En estos días vino una visita de La Guaira y bueno, teníamos un poco de escombros ahí, ¿se acuerdan? Y empezamos, bueno, a jalar monte porque el señor que estaba ahí, bueno, vamos a aprovechar todo esto, y Roseli también me animó, estaba Minerva, su hija, y me motivaron cuando vi esas mujeres sudaditas aquí trabajando. Bueno, ¿qué hice yo? Me puse también a jalar monte ahí, jalamos el monte y botamos todos esos escombros. Así que son cosas, tal vez, que podemos tener en poco, pero son grandes cosas para el Señor. ¿Sí? Todo lo que el Señor hace a través de nuestras manos tiene un gran valor, como se le estoy diciendo, en lo terrenal y en lo espiritual. Esto es de gran impacto. Y cuando leemos ahí, como siguen los versos 11 y 12, dice que y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Aleluya. ¿Sabes qué dice la investigación, hermano? ¿Por qué ocurrió esto? A nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan de la mujer del flujo de sangre que corrió a tocar el borde de su vestido? Ahora mira lo que ocurre con Pablo, cosas mayores, ¿verdad? Bueno, dice la investigación, ¿por qué sucede esto? Llevaron los pañuelos y el delantal de Pablo. Bueno, Pablo estaba como un negrito también bajo el sol, tejiendo sus redes, porque era el oficio que él tenía antes de salir a trabajarle al Señor. Y como Pablo estaba ya ocupado, bueno, Pablo, ellos por fe, en alguna de esas ocasiones, se hicieron esos actos. Pero claro, entendemos que culturalmente y por sus creencias, ¿verdad? Era una cultura de creencias y de todas aquellas sugestiones de creer en cosas. Y bueno, como el Señor es más grande que todas esas cosas, el Señor permite este tipo de acciones, señales y prodigios que ocurran de esa manera. Pero no para que nosotros estemos agarrando un pano allí a cada ratito y lo tengamos el pañito y la tablita de mi salvación. Nada de eso, ¿verdad? Dice que el Señor es el que hoy sigue haciendo milagros por nosotros, hermano, por manos de nosotros. Ese mismo Señor que hizo milagros de esa manera, por manos de Pablo, como dice la Escritura, hoy sigue haciendo milagros y haciendo cosas extraordinarias, señales y prodigios, cuando Él quiere y como Él quiere, y con las personas que así Él lo dispone. Amén. Realmente el Señor, fíjense ustedes, tenemos que tener en cuenta y vivir en tiempo y espacio el poder del Evangelio. A nuestro Señor Jesucristo también le ocurrió con Juan el Bautista. Y podemos entender por qué es que Dios enviaba estos señales y prodigios. Era un acto de confirmación, porque es que a la gente le gusta eso. La gente le gusta ver el milagro de esa forma extraordinaria y apoteósica. Eso está escrito en el libro de Mateo 11, capítulo 11, del 1 al 3. Cuando los discípulos de Juan el Bautista llegan a Jesús de Nazaret, enviado por el Juan el Bautista, que estaba preso, que estaba en la cárcel, y mandó a preguntar, ¿dudó Juan? Ande y pregúntale para ver si en verdad ese es el enviado de Dios. Imagínate Juancito que estaba pidiendo confirmación si el Mesías realmente era el enviado, el Mesías, hijo de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué realmente estaba haciendo Jesús? Dice la Escritura que Jesús lo que estaba era predicando la palabra del Señor, hablando del reino de Dios y su justicia. Claro, por la misericordia de Dios, Jesús le dice, mira, muchachos, vayan a decirle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los oídos, los sordos escuchan, los enfermos están sanados, los presos salen libres.
Así que no tentemos al Señor con estas cosas. No se nos ocurra a nosotros atentar a nuestro Dios altísimo y poderoso. Nosotros no somos de lo que estamos llamados. Fíjense, esta persona que se meten, como dicen por ahí, a yerbateros y a inventores, que eran exorcistas y se pusieron a hacer cosas, andaban deambulando y escuchaban que había un hombre que realmente poderoso es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo salieron esas personas? Con las tablas en la cabeza, como dice el pastor de Jesús. Salieron con las tablas en la cabeza. Los mismos espíritus inmundos. ¿Saben qué dijeron de ellos? Ustedes lo recuerdan. Ya va. A Pablo conocemos, a Jesús el Señor sabemos quién es. Pero ustedes no sabemos quiénes son. Ustedes son unos, no sé, unos charros. Ustedes están fuera de orden, están fuera de la ley, están fuera de la palabra de Dios, que tiene poder. Y esto fue, dice la Escritura, que fue altamente notorio. Estas son las cosas que suceden para que también hoy nosotros tengamos conciencia de ello. Dice la Escritura que esto fue tan notorio que muchas personas se avergonzaron, se abochornaron, porque es que cundía la idolatría, la hechicería, cundía todas esas cosas. Gente creyendo en cosas raras, en dioses falsos. Y hoy nosotros también tenemos que estar conscientes y muy dolidos que muchas personas que están atrapados en esa mentira. Pues nosotros, realmente siendo afirmados, siendo los hijos afirmados del Dios único y verdadero, con nuestra obediencia a nuestro Padre, obedeciendo su palabra, escuchándola, atesorándola, pues será afirmada en nuestras vidas que somos de Él, y muchas señales y prodigios nos seguirán. Cuando el nombre, que es por sobre todo nombre, salga de nuestra boca, eso tendrá un gran poder. Porque es el Señor que hacía estos milagros y sigue haciendo estas grandes señales. Esto fue notorio tanto a los habitantes de Éfeso, así judíos como a griegos, que tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Cualquiera, yo salgo así para mi casa. Hermano, déjeme decirle que también así me pasó a mí. Cuando llegué el Evangelio, esta verdad llegó a mi vida, pregúntale a mi esposa, nosotros hicimos una hoguera. Ustedes nos llamarán fanáticos, hermano, pero realmente nosotros allá en el patio hicimos una hoguera y empezamos a quemar libros, cassettes, CD, un montón de cosas que teníamos, hermano, un montón de cosas a las cuales nosotros culturalmente, religiosamente, estábamos ciegos, pues. Y nosotros, hermano, el Espíritu Santo fue el que nos llevó a hacer estas cosas. Esto es lo de Éfeso, y estas personas, judíos y griegos, se sacó la cuenta, Alberto, y tú sabes cuántas cosas de prenda de ellos se despojaron, de cosas que eran inútiles, eran contrarias y malditas delante de Dios, que la suma daba 50,000 piezas de plata. La investigación dice que eso más o menos se calcula hoy $50 millones, de todas las pertenencias que ellos tenían, de todas baratijas y cosas así, que ellos sí decidieron allí colocarlas. Qué tremendo, ¿verdad? El poder del Evangelio de nuestro Señor. Como hay mucho calor, y este es el Señor, ¿verdad? Nosotros vamos a concluir este mensaje dándole gloria al Señor, porque dice que cuando estas personas creyeron estas cosas y se arrepintieron, reconocieron al único Dios y verdadero, dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren que así sea la máxima autoridad en nuestras vidas? Amén. Viva el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te pido, iglesia,